Listo, ya. Parece que ahí sí. Muchas gracias, ¿no? Vamos a ver. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? Entonces, les estaba mencionando que estas son las principales características de cada una de estas teorías que nos permitía explicar o nos va a permitir explicar estas características a nivel macro, ¿cierto? Entonces, la teoría del orbital molecular, entre otros postulados, también nos va a permitir predecir la disposición de los electrones en la molécula, de acuerdo a los diagramas de energía que ya vamos a ver. Ahora, ¿en base a qué surge toda esta teoría? Yo les había mencionado también que estamos trabajando con funciones, ¿de acuerdo? De hecho, esta teoría también se la suele ver en física, en la física pura, ¿sí? Se lo ve, pero desde el punto de vista matemático y orientado hacia eso, ¿cierto? Ahí vamos a hablar un poco de funciones en el espacio, que es realmente lo que pasa. Y esta interacción entre funciones nos va a dar interacciones de dos tipos, ¿sí? Interacciones de tipo cuando se produce una interferencia constructiva o destructiva, ¿sí? Este gráfico nos recuerda cuando usted realizaba en física la parte de ondas en el laboratorio, ¿sí? Ahí se realizan prácticas donde pueden ver los nodos y antinodos, ¿de acuerdo? Aquí sería algo análogo, no estamos trabajando con ondas, sino estamos trabajando con una superficie en el espacio y por lo tanto se vuelve más complicado, pero esta característica de interferencia constructiva y destructiva va a seguir siendo igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener dos tipos. La una es cuando este espacio de los orbitales atómicos, donde probablemente se pueden encontrar los electrones, va a interactuar con otro orbital atómico, produciéndose una interferencia constructiva. En este caso, si hacemos la analogía con las ondas, se produce una onda más grande, ¿no es cierto? Cuando ocurría esta interferencia. Y aquí va a pasar igual, aumenta el espacio en el cual vamos a poder encontrar esos electrones, ¿sí? Y ahora, pues obviamente se forma este orbital molecular que es compartido, denominado orbital de enlace o orbital enlazante. ¿Qué sucede acá? También puede producirse caso contrario, ¿no? No entra o no interactúan de la forma adecuada y se produce una interferencia, pero de tipo destructiva. Se produce, por lo tanto, un orbital antienlazante, ¿sí? Entonces vemos que no interactúan de la manera adecuada, por lo cual o se anula de plano, ¿sí? La zona, o se reduce el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando interactúan, por lo tanto, cuando interactúan dos orbitales atómicos, vamos a formar un orbital enlazante y un orbital antienlazante. Orbital enlazante va a ser menos energético y el orbital antienlazante va a ser más energético. En la interacción de orbitales S ya hemos visto, es lo más simple, tienen esta forma, este es el espacio en el cual probablemente vamos a encontrar el electrón, y estamos hablando aquí también de, digamos, átomos que tienen las mismas características, ¿no? Entonces, si interactúan, se produce una transferencia o destructiva o constructiva. Si es destructiva, va a producirse esto, vemos que hay una repulsión y este orbital antienlazante requiere más energía o es más energético. En cambio, cuando se produce una interferencia constructiva, vemos que se produce un solapamiento o un tipo de fusión, se podría decir, para dar un orbital molecular sigma S, porque viene de los orbitales atómicos S, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en cambio con la interacción de orbitales P? Vemos que este es diferente, ¿no? Este tiene una estructura en forma de 8 o en forma de infinito, si usted quiere ver, ¿sí? Y dependiendo de cómo interactúen, aquí vemos que interactúan la parte superior, se podría decir, con la parte superior. Entonces, es una adecuada interacción. Cuando hay esa adecuada interacción, se produce un orbital de tipo sigma. Aquí, si nosotros nos basamos en el plano cartesiano X, Y, Z, está en el plano X, ¿no es cierto? Es X, Y y Z mirando hacia afuera de la pantalla. Ojo con eso, por favor. Aquí estamos considerando el eje X, donde se produce el choque frontal. Hay otros autores, y usted seguramente va a ver, cuando ellos le toman a este eje como Z. ¿Sí? Usted lo que tiene que fijarte y tener claro es que se produce un choque frontal
de cualquiera que sea a este lo utilicen como eje X o como eje Z, pero es un choque frontal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce este choque frontal adecuadamente, se produce un enlace sigma y también la contraparte. Y puede producirse también esto, donde se produce una repulsión, una interferencia de tipo destructiva. Por lo tanto, tenemos el orbital molecular PX antienlace, sigma PX y sigma PX antienlazante. Esto es lo que se va a formar, con choques frontales de orbitales P, de los átomos que están interactuando. Ahora, ¿qué sucede si se producen choques, no solamente frontales, ¿no? Como es en la realidad, sino también de tipo lateral, como vemos aquí? Si se producen adecuadamente, es decir, esta parte roja con la parte roja y el azul con el azul, se va a producir una interacción de tipo constructiva. Entonces vamos a tener aquí que se incrementa el espacio donde vamos a encontrar probablemente ese par electrónico, ¿no es cierto? Acá no, aquí se produce este tipo de choques y se produce el otro orbital pi, p antienlazante. Entonces orbital pi enlazante, orbital pi P, sea Z o sea Y, dependiendo de cómo tomemos el eje que les había indicado, puede darse estos dos casos, siempre enlazante y antienlazante. Si hacemos con resumen, cuando interactúan dos átomos que tienen orbitales P, van a darse 6 opciones, se van a formar por el choque frontal, orbitales sigma PX, si es el eje X el que se considera, sigma PX antienlace, que se le pone el asterisco en la parte superior derecha. Se va a producir el enlace pi-PY, si tomamos los planos. Lo propio, la contraparte, pi-PY antienlace. Pi-PZ y pi-PZ antienlace. Vemos que se han formado 6 orbitales. Estos dos orbitales pi-PY y pi-PZ, vamos a ver que tienen la misma energía. ¿De acuerdo? Pero por ahora se forman 6 orbitales moleculares por esa interacción de orbitales atómicos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar este tipo de energías? Porque no todos pueden ser iguales. ¿De acuerdo? Esto se representa mediante los diagramas denominados de energía. Diagramas de energía de orbitales moleculares específicamente. Adicionalmente, debemos señalar que estos diagramas están basados en las teorías del principio de Aufbau, principio de exclusión de Pauli y el principio de máxima multiplicidad de Hahn. Se toman estas 3 teorías para ubicarlo, ¿no? Que usted también lo había hecho, pero para cada elemento. Aquí se hace lo mismo, pero aplicado a la molécula. Existe también otra representación mediante la configuración electrónica, que también había visto usted aplicado, pero solo para un elemento. Aquí lo hacemos, pero para los 2 o 3 elementos que hayan o más, ¿de acuerdo? Obviamente, como usted ya va a ver, esto se vuelve más complejo entre más diferencia hay entre los átomos, entre más número de átomos haya. Y entonces, en primera instancia, vamos a trabajar con elementos que sean de un mismo tipo de átomo, moléculas que tengan un mismo tipo de átomo. Esta es otra representación, por ejemplo, para el berilo molecular con una carga positiva. ¿Sí? Entonces, tiene 2 electrones en el enlace molecular, en orbital molecular 1s, 2 electrones en el orbital molecular 1s de antienlace. Sí, tiene 2 electrones en el orbital px, que ha sido un choque frontal, y solamente 1 en el otro orbital de antienlace. Y vamos a ver estas características, nada más para que vean, en términos generales. Bueno, estos son los diagramas, los famosos diagramas de orbitales. Vemos que en el eje de las Y, usted tiene desde la parte inferior a la parte superior energía. Parte inferior menos energético, parte superior más energético. Por lo tanto, si hacemos aquí un análisis, en los extremos usted va a colocar los orbitales atómicos que van a interactuar y en el centro usted va a ubicar los orbitales moleculares formados por esta interacción. ¿Sí? Entonces, si aquí lo analizamos, digamos, rápidamente, para el caso del litio o el nitrógeno un poco semejante, este 2s
viene del aporte de cada litio, ¿cierto? Cuando se produce esta combinación, yo le había dicho que en química, cuando se combinan las moléculas es para hacer algo más estable, por lo tanto se reduce la energía. Y vemos que efectivamente la energía del orbital enlazante es menor que si estuviera el litio aparte, ¿sí? En forma atómica. Y una vez que se forma el orbital enlazante, también tiene que formarse un orbital antienlazante. Y lo vemos que es más energético que si se analiza al litio aparte. ¿De acuerdo? Y bueno, acá también estaría lo mismo, ¿no? Con los orbitales P. Ya vamos a ver esto. Entonces, así es como se organiza. Esto nos permite, como ya les había mencionado, digamos que caracterizar o ver las propiedades que tiene respecto al orden de enlace y las características magnéticas. Esa es la información adicional que nos da estos diagramas. ¿Sí? Tenemos más diagramas, ¿no? Esto es un poquito más complejo. Esto es lo que usted vería si es que trabaja con funciones en el espacio, en la parte, digamos, de la física que se dedica a esto. Nosotros no vamos a trabajar con esto, no se preocupe, solamente para que vea el grado y la complejidad que es trabajar con este tipo de funciones espaciales. ¿Sí? Van interactuando de diferentes maneras y pues usted va a ver esto. Nuevamente, si es que estuviera en un curso de inorgánica avanzada, pues seguramente vería esto y ya no solamente de una manera rápida, sino de una manera más profunda y con simetrías y lo demás. Aunque simetría sí vamos a ver un poquito en la siguiente unidad, ¿de acuerdo? Pero para que tenga una idea de cómo son estas interacciones a nivel espacial. ¿Sí? Bueno, entonces lo que les había dicho, ¿no? Orbitales, esos son los diagramas. Vamos a analizar ahora para el hidrógeno específicamente. Entonces, sabemos que cada hidrógeno va a aportar un electrón a la molécula de hidrógeno molecular. Se forma entonces, tenemos estas líneas que representan, ya les digo, los orbitales atómicos, y esta usualmente es del doble del tamaño de los orbitales atómicos, el orbital molecular, representa a el orbital enlazante. ¿De acuerdo? Si se forma un orbital enlazante, se tiene que formar también un orbital antienlazante de mayor energía. Aquí simplemente tenemos un aporte de un electrón de un hidrógeno y el otro electrón del otro hidrógeno. Si hubiera aquí otro diagrama, pues tendríamos que poner uno con la flecha para arriba, con el spin en ese sentido, y el otro también. Y llenarlo después con la flecha para abajo y la flecha para abajo, ¿no? Esto es el principio de Hahn. ¿De acuerdo? Adicionalmente, lo que les había indicado, ¿no? Esto tiene que tomar en consideración el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. Esto tiene una energía menor para ayudar a que sea la molécula más estable. ¿Qué tenemos que considerar también? El orden de enlace. ¿Qué es el orden de enlace? Pues se define como el número de electrones enlazantes o el número de electrones que se encuentran en orbitales enlazantes menos el número de electrones que se encuentran en orbitales antienlazantes. Todo esto dividido para 2. ¿Para qué nos sirve el orden de enlace? Prácticamente nos da información acerca de la fuerza del enlace. Tenemos un orden de enlace 1 en comparación con un orden de enlace 3. El orden de enlace 3 va a ser o nos va a indicar que ese enlace es mucho más fuerte. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos indica. Aparte, si tenemos un orden de enlace 0, nos indica que ese elemento no es estable o de paso no existe en la naturaleza o no está en esa forma. Eso también nos indica. Entonces, ojo con este tipo de parámetros que nos dan información de las sustancias. Bueno, vamos a hacer un análisis acerca de un primer grupo que son moléculas diatómicas o monucleares. Diatómicas, 2 átomos o monucleares, mismo tipo. Ya vimos el ejemplo, el hidrógeno. Otro ejemplo, si quieren más, sería el nitrógeno gas, cloro, flúor molecular, también serían ejemplos. ¿De acuerdo? Y prácticamente es lo mismo, como estamos trabajando con átomos que son iguales, las energías de los orbitales S van a ser las mismas. Entonces, vamos a formar algo simétrico como esto, ¿no? Orbital enlazante y orbital antienlazante. Lo mismo se aplica acá.
Si son orbitales S, se va a producir el solapamiento para orbital molecular y también orbitales moleculares antienlazantes. Si realizamos, o si nuestros átomos que estamos analizando tienen orbitales p, va a darse lo siguiente. Se va a formar un orbital sigma 2p, sea X o sea Z, dependiendo de la nomenclatura del libro del autor. Se va a formar un orbital que es la contraparte de este orbital sigma p, pero antienlazante. Se van a formar dos orbitales p, puede ser, si tomamos esto como x, xx, aquí sería dos orbitales, el 1 pi x y pi, perdón, si tomamos aquí el valor del plano como z, aquí sería pi px y pi py, ¿no? Ojo aquí, yo entiendo, es un poquito complicado esto de los planos de referencia, ¿no? Mucho ojo con esto, por favor. Acá, en cambio, sería la contraparte de esto, sería pi px y pi py antienlazante. El hecho es que se forman 6 orbitales por esa combinación. Aquí, mire, con el ejemplo, ¿no? Aquí, en cambio, mire, le toma el autor como que el choque frontal es en el eje Z. Él pone que este eje Z, ¿bien? Entonces, depende de la nomenclatura. Cuando usted coja un libro, tiene que ver cómo y bajo qué planos de referencia está trabajando el autor, ¿no? Todo es relativo, como dice Einstein. Entonces, ojo con la nomenclatura, por favor. Aquí le toma a este eje como Z, se da el choque frontal y se forma el enlace sigma 2pz. Si hay un 2pz, tiene que haber un sigma 2pz antienlazante, que es lo que vemos. Y los otros, por choques laterales, forman el orbital pi 2px y pi 2px antienlazante. Para el pi 2py, que sería la otra, es exactamente igual, pero en su plano respectivo, ¿sí? Ahí no hay inconveniente. Y el diagrama de energías se vería de la siguiente manera. Tenemos 1, 2, 3 orbitales que aporta el un átomo y 3 el otro. Como estamos trabajando con moléculas diatómicas del mismo tipo, entonces las energías son iguales, vemos que están a un mismo nivel. Se forma el enlace sigma 2p por el choque frontal. Se forman dos orbitales pi por el choque lateral. Tenemos asimismo los dos orbitales pi por el choque lateral antienlazante y es más energético el sigma por el choque frontal antienlazante. Es el más energético. Ya vamos a ver más adelante qué ocurre con esto en casos específicos. Si lo vemos en un diagrama general, átomos que tengan tanto orbitales atómicos S y P e interactúen, vamos a ver esto, ¿no? Esta formación. Se forma el enlace sigma enlazante, sigma antienlazante, sigma por interacción P. Tenemos los dos orbitales pi por interacción de orbitales laterales P. Tenemos sus contrapartes, los pi antienlazantes, y finalmente el sigma antienlazante, ¿no? Así es como lo veríamos con esta nomenclatura. Yo les sugiero, pues, que en sus deberes o en su estudio haga esto, ¿no? Ponga 2px, 2py, 2pz. Igual aquí, 2px, 2py, 2pz. Aquí podría poner 2px, aquí 2py y 2pz. Si quiere trabajar en el otro sistema de referencia, 2pz acá abajo y aquí arriba 2px y 2py. Cualquiera que sea su sistema de referencia, ¿de acuerdo? Lo importante es que se vaya comprendiendo esta partecita. Ahora, ¿cómo se van a llenar esos electrones? Porque recuerda que usted tiene que ir poniendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 y 2. ¿Cómo se va a ir llenando todo esto? Y aquí tenemos, por ejemplo, 3 y 3. Vamos a ir ubicando esto de acuerdo a sus principios, ¿no? Aquí serían 2 y 2, 4. 2 en el orbital enlazante y 2 en el orbital antienlazante. Y aquí tendríamos 3 y 3, suponiendo que tiene un electrón en cada uno de los orbitales, ¿no? Serían 3 aportes, 3 aportes. Teníamos que organizar aquí, en este diagrama, 6 electrones. Entonces, eso, ¿cómo lo haríamos? Pues, primero va a llenar usted con una flechita para arriba que representa un electrón y la otra para abajo. Tenemos un par acá. Primero llenamos uno en el orbital px, por ejemplo, y otro en el orbital pz. ¿Sí? Entonces, uno con la flecha para arriba y otro con la flecha para arriba.
Una vez que esté así, ahí sí comenzamos a completar. Vendría otro electrón con la flecha para abajo y otro electrón con la flecha para abajo. Entonces ahí ya tenemos los 6. 2, 4, 6. 3 de este aporte y 3 de este aporte. ¿Esto en qué se basa? En el principio de Aufbau, para moléculas, aplicado hacia allá. ¿Sí? Que nos dice que se va a llenar, o los electrones se van a dirigir a los orbitales que tengan menor energía. Va a preferir mejor energía, más estabilidad, más tranquilidad, ¿de acuerdo? Y si quieren un esquema, pues sería algo como esto. Primero se van a llenar orbitales de tipo S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. De ahí se dirige al 4D antes de llenarse los 4P. Entonces es por el nivel energético, ¿de acuerdo? Ahora, si lo vemos ya con la nomenclatura de los orbitales moleculares, tendríamos algo como esto. Primero, característica, ya vamos a ver. Si vamos desde el hidrógeno, ¿sí? Periodos desde el hidrógeno hasta el nitrógeno, va a haber esta característica que los orbitales pi y 2p por interacción lateral van a ser o van a tener menor energía que el orbital sigma 2p. Y ojo con esto, por favor, ya vamos a analizar un poquito. ¿Sí? Primera característica, si analizamos rango entre el nitrógeno, entre el hidrógeno y el nitrógeno. Los demás, pues normalmente como usted los ordenaría en orden ascendente en orden creciente de energía. Entonces, este orbital sigma 1s va a ser menos energético que el sigma 1s de antienlace. Asimismo, el sigma 2s va a ser menos energético que el sigma 2s de antienlace. ¿Sí? Este, a su vez, va a ser menos energético que estos dos orbitales pi que están en la parte superior. Y estos, a su vez, van a ser menos energéticos que el sigma 2p, como lo vimos aquí, ¿no? Nuevamente, según esta nomenclatura, estos dos orbitales 2pi y 2p van a ser menos energéticos que el otro orbital sigma 2p, sea z o x. Simplemente estamos organizando, no se asuste, en orden creciente. No, esto es menos energético o más energético. ¿Qué sucede cuando hablamos desde el oxígeno al neón? Aquí se produce una inversión, si se fija, ¿no? Aquí habíamos dicho que estos dos orbitales formados son menos energéticos que el orbital sigma p formado. Acá es al revés. El orbital sigma 2p formado es menos energético que los orbitales pi formado. Entonces, tomar en consideración eso, por favor, y ya vamos a ver por qué. Entonces, esto ya está aclarado aquí. Y realizamos un procedimiento. Este es menos energético que este a su vez que este orbital antienlazante es menos energético que este otro, y así sucesivamente. Esto es lo mismo, es solamente nomenclatura, nada más para que entienda cómo se distribuiría, según el principio de Aufbau. Si lo analizamos para el hidrógeno específicamente, solo lo llenaríamos de esta manera, ¿no? Como les indiqué. Primero una flecha para arriba. Si hubiera más, digamos que orbitales, se llenaría otro con una flechita para arriba. Pero aquí, como solo hay uno, entonces uno para arriba y el otro para abajo. Es el spin, ¿no es cierto? La configuración electrónica sigma 1s con los dos electrones. Significa que hay dos electrones en este orbital molecular. Nada más. Lo que les indicaba, ¿no? ¿Por qué se produce esta inversión? Porque usted me va a decir, bueno, está bien que se produzca esa inversión, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la explicación? Y esto tiene que ver justamente con una interacción denominada SP-mixing. ¿De acuerdo? Tenemos que analizar básicamente cuáles son los estados de energía de los orbitales S y los orbitales P en cada uno de estos elementos. Prácticamente desde el segundo periodo hasta el nitrógeno es donde hay este tipo de interacción. ¿Qué sucede aquí? Pues a medida que avanzamos del segundo periodo, ¿sí?, tanto los niveles S como P van a ir disminuyendo su energía, pero el nivel S va a disminuir más rápido que el nivel P. Entonces ahí se produce
una interacción. Entonces podemos ver aquí que va aumentando la energía de esta interacción. Eso es lo que sucede. Entonces, si vemos aquí un gráfico, ¿sí?, comparativo de las energías, desde el litio hasta el nitrógeno, este delta, estas energías, digamos, van a producir cambios cuando interactúen. Esto es a nivel atómico, ¿no? Esta energía, este delta, va a producir cambios cuando se produzca la interacción con otros elementos del mismo tipo. Es decir, cuando se formen los orbitales moleculares. ¿De acuerdo? Obviamente aquí oxígeno y flúor, ya digamos que la energía no es tanta, ya se considera otra situación, pero es más en ese rango, ¿sí? Veríamos algo como esto. Los orbitales P, ¿sí?, van aumentando, sigma P van aumentando y los orbitales S van disminuyendo. Esto es lo que usted va a observar. Por lo tanto, en el gráfico que ya hacemos un análisis de este tipo de moléculas diatómicas como nucleares, tendríamos esto. Litio, ¿sí?, vemos que los orbitales pi, py y pi 2pz están en este rango. Hasta aquí está bien, ese es el primer rango que les digo, ¿no? Donde los orbitales pi formados son menos energéticos que los sigma. Una vez que pasamos del nitrógeno, vemos que se invierte y ya comienza la interacción. En el oxígeno se invierte el orbital sigma 2px, es menos energético que estos dos orbitales. Lo mismo para el flúor y para el neo. Entonces, es debido a este fenómeno, a esa interacción de orbitales S y P, a esa energía. Cuando se produce esta interacción, se invierte, ¿sí? No es simplemente porque sí. Entonces, ahí está la justificación de por qué esta inversión y por favor analizar en cada caso, ¿no? Ya vemos cómo varía esto. No es para todos que siempre el orbital sigma 2px es menos energético que los pi, ¿no? Aquí ya estamos viendo que, en qué caso usted debe considerar eso. En términos de configuración electrónica, tenemos aquí algunos ejemplos. El caso del litio tiene un orden de enlace 1. Entonces, primero, si tiene un orden de enlace que no es 0, significa que va a existir. En este caso 1, pues digamos que es estable. El caso del berilo es orden de enlace 0. Si hace ese análisis, orden de enlace 0 significa que esto es inestable y no va a existir. Caso del boro, orden de enlace 1, esto sí va a existir. Carbono, orden de enlace 2, es más fuerte que la del berilo. Nitrógeno, orden de enlace 3, es mucho más fuerte que el carbono. Por eso es que el nitrógeno, usted sabe que se utiliza en explosivos. Miren, es el tipo de energía que tiene. ¿De acuerdo? Oxígeno es igual de fuerte que el carbono, se podría decir. Flúor es estable, neón nuevamente no es estable o no se presenta en esta forma como diatómico, sino es más estable como neón. Es como, si hacemos una comparación, con las personas que analizan las sociedades y saben cómo son. Entonces, generalmente este tipo de personas se aíslan porque saben que a veces las sociedades como que un poco lo enferman a uno, ¿sí? Entonces, pues sería algo así. El neón actúa mejor solo, le va bien solo, no es necesario que esté con otro neón, así que, pues, se queda allí, ¿de acuerdo? Bien, ahora las representaciones, como usted ya sabe, ¿no? Las configuraciones que tenemos aquí. Van a ir 2 electrones en cada orbital, sea de enlace y de antienlace. Para el berilo tendríamos esta estructura. Para el neón tendríamos esta estructura. Son 2, 4, 6. 6 y 4, 10. 10 y 4, 14, 15, 16. 16. Entonces, debido a esto, no es posible. Vemos que el orden de enlace, si realizamos pues la expresión, es 0. ¿De acuerdo? Si tiene un orden, nuevamente, si tiene un orden de enlace 0, es inestable, no se puede dar. En el caso del oxígeno, se va a llenar y en sus últimos orbitales pi de antienlace va a tener un electrón en el orbital 2py y un electrón en el orbital 2pz. Y debido a este par electrónico desapareado es que tiene propiedades de paramagnetismo, ¿no es cierto? Entonces, si lo quiere ver en términos de diagrama, sería algo como esto, ¿no? Vemos que al final esto se va llenando como ya le vimos, ¿no?
Primero para flecha para arriba, flecha para abajo, flecha para arriba, flecha para abajo. 4 completada esta primera parte. Aquí tenemos 4 y 4. Tenemos 8 electrones que tenemos que acomodar en esta estructura. Acomodamos entonces los 8, uno con el spin para arriba, el otro con el spin para abajo, van 2. ¿Cómo llenamos aquí en la segunda parte? Primero con el spin para arriba, el siguiente también con el spin para arriba, pero en el otro orbital, y de ahí sí, el siguiente electrón con el orbital para abajo y el orbital para abajo. Tenemos 2, 4, 6, nos faltan 2. El final se va a ubicar en el orbital pi antienlazante y el otro en el pi antienlazante 2pz. Para arriba y para arriba. Debido a esto, debido a estos electrones desapareados, es que este oxígeno tiene estas propiedades magnéticas, ¿de acuerdo? De paramagnetismo, es decir, que se deja influenciar por campos magnéticos. Y esto, toda esta teoría coincide con la energía del enlace. Les había dicho que es más energético el nitrógeno. Mire la energía de enlace, ¿sí? 942 kilojoules por mol. Es mucho más energético, ¿sí? Carbono 602, oxígeno alrededor de 500. Litio 110, flúor 155. Entonces coincide con la teoría, ¿de acuerdo? Bueno, si queremos ver un ejemplo de cómo se presentarían problemas de este tipo, le puedo decir algo como esto, ¿no? Utilice la configuración de orbitales moleculares del boro para predecir su estabilidad y sus características magnéticas. ¿De acuerdo? ¿Cómo predice su estabilidad? Por el orden de enlace. Entonces vamos a analizar aquí y vemos que primero de entrada, luego de realizar todo este proceso de ubicar los electrones, tenemos aquí 2 electrones desapareados. Entonces de entrada esto es paramagnético, es decir, tiene o es semejante al oxígeno, tiene las mismas características magnéticas. Aparte tenemos un orden de enlace de 1 y por lo tanto la molécula sí es estable. Si aquí hubiera salido 0, ¿sí? Si hubiéramos hecho el análisis, ¿cómo va el análisis? Número de electrones en orbitales enlazantes. Tenemos aquí 2 y tenemos aquí otros 2 enlazantes. Número de electrones en orbitales antienlazantes. Tenemos aquí otros 2. Entonces, 4 están en los orbitales enlazantes, menos 2 es 2. Dividido para 2, 1. 1. Si tiene un orden de enlace 1 es estable. Y esas son las respuestas. Esta molécula, de acuerdo al orden de enlaces 1, tiene una energía de enlace alrededor de 100, si ustedes sacar alguna conclusión con esta tabla, ¿sí? Y respecto a las características magnéticas, es paramagnético, es decir, se deja, sufre algún tipo de influencia de los campos magnéticos. Nuevamente, estos conceptos que a veces uno piensa que los domina, pero no es tan efectivo, ¿no es cierto? O a veces uno pues, se lo pasa por alto, ¿no? Si nuestra molécula tiene electrones desapareados, es paramagnética. Paramagnetismo afectado por campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, así tiene que verlo. Si la molécula no tiene electrones desapareados, es decir, todos están apareados en pares, es diamagnética. Y como está, digamos que estable, si están en pareja, ¿sí? No va a ser afectada por campos magnéticos. Por lo tanto, es así como usted tiene que verlo. ¿Qué sucede aquí con el hidrógeno de esta fórmula un poco rara, con una carga positiva? Si hacemos el análisis, vamos a ver que tenemos un electrón desapareado. Por lo tanto, esta sería su configuración, su orden de enlace sería medio y las características sería una sustancia paramagnética. ¿Qué pasa con el helio? Si analizamos esto, nuevamente 2 electrones de un lado y 2 del otro, y si llenamos vamos a tener esta estructura, este diagrama de energía de orbitales moleculares. Realizamos el análisis, orden de enlace, 2 electrones en el orbital de enlace y 2 electrones en el orbital de antienlace. Entonces, menos 2, 0 dividido para 2, 0. Entonces, orden de enlace 0, esto no puede existir, es inestable, por lo tanto, no se presenta así en la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el helio cargado positivo? Pues estamos quitando un electrón.
veríamos esta sustancia se convierte en una sustancia paramagnética. Y digamos que esto ya le hace como que un poco viable, y aunque no tanto, ¿sí? Digamos que puede existir en el laboratorio, pero siendo muy reactivo. Aquí digamos, un resumen de estos dos análisis, cuando están cargados y cuando están apareados, desapareados y apareados. Para el litio, sí, usted podría irlo realizando para todos los elementos como ya habíamos visto, litio, nitrógeno y así sucesivamente. Lo mismo, para el litio nos va a salir un orden de enlace de 1, lo que significa que sí es estable. ¿Qué propiedades tiene? Debido a que todos están pareados, es diamagnética. Y aquí también surge otro concepto que va a ser muy fundamental, seguramente usted lo revise también en la química orgánica, es los orbitales frontera. ¿Qué son los orbitales frontera? Pues son aquellos en donde vamos a encontrar los últimos pares electrónicos y el orbital donde, o más cercano al otro orbital donde tenemos los últimos pares electrónicos. Como se podría ver con las definiciones de LUMO y OMO. LUMO significa orbital molecular de más baja energía desocupado. Entonces aquí, en este ejemplo de litio, sería este orbital, el sigma 2s antienlazante. Y el otro orbital frontera, HOMO, sería el orbital molecular de más alta energía ocupado. ¿Cuál es el orbital molecular de más alta energía? Es este orbital de aquí, ese sigma 2s, para el caso del litio, ¿sí? Ese es el orbital más alto, de más alta energía ocupado. Estos orbitales se denominan frontera. ¿Por qué se denominan frontera? Porque pueden pasarse, ¿no? Como en las fronteras de los países, la gente se pasa de un lado a otro. Acá, igual, con la suficiente energía y los suficientes motivos, pueden saltar a este otro orbital, ¿de acuerdo? En caso de las personas, razones políticas, mala economía, migración, un poco de sucesos pasan la frontera. Aquí, ¿por qué pasan? Generalmente porque tienen energía de más. ¿Sí? En procesos de resonancia, en procesos espectroscópicos, usted hace incidir energía y aquí tiene energía, demasiada energía, se producen saltos, se producen estados de excitación y nuevamente regresan a su estado basal, liberando una energía característica, y así es como usted puede analizar, por ejemplo, el elemento. ¿Sí? Es por esto. Esta es la base de todos esos análisis espectroscópicos. Usted entonces ya lo sabe y viene justamente de estos diagramas de energía. Para el berilo, realizamos el mismo procedimiento, orden de enlace, lo que les había indicado, ¿no? 4 menos 4, 0 para 2, 0. Entonces, esto no puede existir. Para el boro, también ya habíamos analizado arriba, es semejante al oxígeno, es paramagnética, ¿sí? Si lo quiere poner de las dos formas, como diagrama y como configuración electrónica, pues tendría que utilizarlo de esta forma, ¿cierto? Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Aquí estamos considerando nada más los tres últimos que interactúan. 3, 3, 6, están 6. Y los otros 4 están acá abajo. Eso no se considera porque quedan fijos. Entonces no consideraríamos estos 4 primeros, sino solo los 4, los 6 últimos en la molécula de boro. ¿De acuerdo? Y aquí también, bueno, nada más como una especie de recordatorio, enlaces fluoro-oxígeno, fluor-fluoro y oxígeno-oxígeno, no se va a producir esta inversión, pero ya usted sabe por qué, ¿no es cierto? Ya sabe por qué no se produce esa inversión. Oxígeno, y ahora con toda esta información que viene por detrás, usted ya sabe, primero, armar el diagrama, segundo, armar también la configuración electrónica, ubicando los electrones en los respectivos orbitales, enlazantes o antienlazantes. Puede también determinar el orden de enlace y, de acuerdo al valor que le salga, saber si nuestro compuesto es estable o no. Y asimismo, va a saber si este compuesto tiene propiedades de paramagnetismo. En este caso, tenemos electrones desapareados y el oxígeno en estado líquido, y va a tener esta característica. Estos son imanes, ¿no?
vemos que sufre alguna interacción por los campos magnéticos. Eso respecto a las moléculas de tipo diatómicas o mononucleares. Pero eso sería lo más ideal, ¿no es cierto? Es lo más fácil, se podría decir. En la naturaleza hay más complicaciones, tenemos bastante variedad, lo mismo que las personas. Un ejemplo de moléculas diatómicas heteronucleares sería el hidruro de litio, fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono y el ion cianuro. ¿De acuerdo? Esto sería ejemplos. ¿Qué tenemos que considerar aquí? Ahora, dos factores principales. Primero, que van a interactuar, se van a formar orbitales, solo aquellas moléculas que tengan similar energía. Si están demasiado lejos, si la diferencia es demasiada, no se puede formar. Y segundo, que tengan una simetría semejante. En una disposición, habíamos visto del orbital S cuando interactúa de manera frontal con un orbital P, como en el caso justamente del ácido fluorhídrico, se daba el orbital sigma, pero por la disposición. Es por eso que se da, no es tan sencillo. ¿Sí? Por lo tanto, si analizamos el caso del ácido fluorhídrico, tendríamos esto. Como podemos observar, la energía del orbital S del átomo de hidrógeno es mayor que la energía de los orbitales atómicos del flúor. Vemos que está bien distanciada, por lo tanto, no van a producir interacciones primero de este tipo, de entrada. Por lo tanto, aquí se va a formar otro concepto que son los orbitales no enlazantes, no bonding en inglés, ¿no? No bonding. No enlazantes. Significa que van a estar en el medio, pero que no van a formar parte de los orbitales ni enlazantes ni antienlazantes, sino que van a estar allí, con su respectiva energía y todo lo demás. Y obviamente eso también influye en la geometría y demás. Pero para el diagrama se lo coloca de esa manera. ¿Sí? Entonces tenemos un 2S no enlazante que viene de parte del flúor. Aquí sí vemos que ya en esta parte, los orbitales P del flúor, hay un electrón disponible y tenemos también un hidrógeno de nuestro átomo que está pues aparte, ¿no? Vemos que las energías entonces primero ya son más cercanas, no son exactamente iguales, pero están más cercanas. Entonces ya podemos, o puede haber una interacción. Entonces se forma un enlace sigma enlazante. Y si se forma un enlazante, tiene que haber un antienlazante. Tenemos acá arriba. ¿De acuerdo? Nuevamente, aquí tenemos orbitales P que están llenos, ¿sí? Tenemos dos pares. Estos, aunque se van a ubicar en nuestra molécula, en el ácido fluorhídrico, no van a interactuar de manera directa en los orbitales. Entonces, quedaría de esta manera representado. Vemos que aquí ya no es tan simétrico, ¿no? Esta es la representación. Orbital enlazante y orbital antienlazante. Y así es como usted lo vería. Podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos sacar el orden de enlace de esta molécula con los mismos conceptos. ¿Cuántos electrones tenemos en el orbital enlazante? Aquí solo se ha formado uno. Tenemos 2 electrones en ese orbital. ¿Cuántos electrones en el orbital de antienlace? No tenemos ninguno. 0. 2 menos 0. 2 dividido para 2, 1. Esta molécula, por tener ese orden de enlace que es diferente a 0, es estable. ¿De acuerdo? La reactividad es otra cosa, pero es estable en estos términos. ¿Sí? Y tiene propiedades diamagnéticas. Vemos que no tiene ahí electrones desapareados. ¿De acuerdo? Esta sería otra manera de verlo también. Tenemos aquí la primera parte. El flúor está en este lado en la izquierda y el hidrógeno en la parte derecha. Pero en teoría es lo mismo, son otros tipos de diagramas, ¿no? Aquí tome en consideración que esta línea va a formar nuestro orbital no enlazante. Esta otra línea sí que representa ya la interacción de orbital S con el orbital P. Tenemos orbital enlazante y antienlazante. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo se podría hacer para este tipo de moléculas, como el ciano, el nitrocinio, y aquí, bueno, por las características, ¿no? Entre carbono y nitrógeno están en periodos adyacentes. Digamos que las energías van a ser un poco iguales, a eso se le conoce como isoelectrónicos. Y
digamos que están bastante semejantes. Si no hay tanta diferencia como aquí con el ácido fluorhídrico, que estamos, no son periodos que estén, no son elementos que estén adyacentes, ¿de acuerdo? Tomar eso en consideración. Muy bien, ahora la siguiente parte que son las moléculas poliatómicas. Así como ya se ha de imaginar, usted se va esto complicando cada vez más. ¿De acuerdo? Inclusive todavía se realizan investigaciones teóricas cuantitativas de todas estas moléculas, ¿sí? Esto es, como le digo, esto es un caso aparte. Estudiar este tipo de fenómeno es dedicarse a investigación, pero en otro nivel, a nivel nuclear, espacial, un poco de física teórica, funciones, ¿sí? ¿Sí? No nos vamos a centrar en eso, sino quiero que vean cómo está estructurado en términos generales. Esto es lo que tendríamos para la molécula de agua. ¿Sí? Agua, ¿sabe? Solvente universal, se realizan ahí todas las reacciones. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo se vería? Mire, aquí tenemos el oxígeno, esta sería su configuración, si lo tendríamos como un átomo aparte. Tenemos 2 en el orbital 1s, 2 en el 2s, y tenemos 4 en los orbitales p. Uno está lleno, un orbital p está lleno, y tenemos un y un electrón en los otros orbitales p. ¿De acuerdo? El hidrógeno, por su parte, simplemente el orbital s. ¿Qué sucede aquí, no? Aquí vemos que se puede apreciar esa hibridación. El oxígeno tiene que hibridarse sp3, entonces tiene 1, 2, 3, 4 orbitales sp3, con esas características que ya habíamos visto, ¿no? Un cuarto de S y 3 cuartos de P. De esos orbitales híbridos, tenemos 2 orbitales híbridos que ya están llenos, están copados, están a full, como los buses, ¿eh? Y tenemos otros 2 que están desocupados, o la mitad medianamente desocupada, ¿de acuerdo? Una vez que entre en este estado es cuando va a interactuar. Vemos nuevamente que al producirse esa energía de hibridación y formarse esos orbitales sp3, es allí cuando va a interactuar recién. Aquí es cuando interactúa. Si vemos que está, se puede observar que está más cercano las energías del orbital S del hidrógeno con estos orbitales híbridos del oxígeno. Primero, tenemos aquí en este mismo nivel de energía estos 2 orbitales no enlazantes. Van a considerarse, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nuestro orbital enlazante va a ser menos energético. Entonces, es por interacción 1s que viene del hidrógeno y sp3 por parte del oxígeno. Tenemos 4 electrones que tenemos que distribuirlo, entonces es 1, 2, 3 con la flecha para abajo, 4 con la flecha para abajo. Completo. Si tenemos un orbital enlazante, vamos a tener un orbital antienlazante. Aquí está. Entonces, así es como veríamos a nuestra molécula en términos de los diagramas de energía. Y vemos que cómo empieza a complicarse el asunto. ¿De acuerdo? Para el caso del metano tendríamos algo semejante. ¿Sí? Veamos, aquí tenemos 2, 4, 6, 8. 4, 4 de cada uno. ¿Sí? 4, digamos, de parte del hidrógeno, 4 electrones que aporta un electrón cada nitrógeno, en total 4, y 4 del carbono. Entonces serían 8 electrones que tenemos que distribuir. Lo vemos cómo están las energías y cómo se formarían. Aquí se forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orbitales. Tenemos 4 enlazantes y 4 antienlazantes y esta sería la distribución. Entonces, vemos que empieza ya les digo, a complicarse el asunto, ¿sí? Eso es lo que les quería explicar un poquito para el día de hoy. Como ya les digo, es como una proyección hacia las propiedades que van a tener a nivel macro y hacia esa reactividad que nos interesa a nosotros como químicos para sus respectivas aplicaciones. No sé si tienen preguntas de repente, chicos. Sé que es un tema un poquito tedioso, pero es así mismo, ¿sí? No se preocupe que a todo el mundo tuvo que pasar por eso, que no se preocupe. Listo. Preguntas de repente. Ya les voy a subir igual la presentación para que lo chequen, ¿no? Un poquito.
La semana que viene, por favor, vamos a ver igual algunos ejemplos para que vean un poquito la aplicación, aunque ya estuvieron aquí algunos, ¿no? Ya vimos aquí algunos ejemplos de llenado y orden de enlace y eso, pero la semana que viene es probable que hagamos ejercicios, chicos. Y ya por ahí también ya perfilándonos para una primera prueba. ¿Sí? En caso de que les confirme la prueba, sería dentro de la semana. Sería o un lunes o sería un jueves. Yo ya les he de avisar oportunamente. ¿Sí? Preguntas, chicos. ¿Alguna duda de repente? ¿Sí? No se durmieron. Bueno, y si no, pues entonces quedaríamos aquí y nos veríamos el próximo día lunes. Y el lunes sí es normal. Entonces nos vemos en el horario normal, por favor. ¿Listo? Que tengan un buen día, chicos, si no hay preguntas. Entonces, que tengan un buen fin de semana igual. Nos vemos el día lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que les vaya bien.